Realmente he subido 3-4 caballos por 50 euros, pues creo que merece muchísimo la pena en un coche atmosférico. A ver. ¿Qué pasa, ceteros? Bueno, hoy vamos a hablar de cómo he subido unos caballitos, no muchos, pero luego lo veréis, pero unos caballitos prácticamente gratis en el coche. Y es que, ¿por qué prácticamente gratis? Bueno, realmente he gastado dinero, pero luego he vendido otras piezas por otra parte, entonces el cambio me ha salido, lo dicho, prácticamente gratis. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues bueno, como explicamos en uno de los primeros vídeos acerca de la potenciación, en el vídeo en el que cambiamos el filtro aire por un filtro aire autocaudal, como fue un Cayenne, que si no lo habéis visto os lo dejaré por aquí arriba, ¿vale? Walter ahí lo dijo, ¿vale? ¿Cómo puedes potenciar un motor? Bueno, pues por una parte metiendo más aire y por otra parte sacando mejor el aire que ya hay y generando combustión más eficiente. Pues aquí lo que hemos hecho ha sido efectivamente mejorar la entrada de aire, ¿vale? En ese momento pusimos ese filtro de aire de autocaudal que vimos que realmente no marcó ninguna diferencia, prácticamente solo cambiando el filtro, pero yo sabía que era algo que, aunque no marcase diferencia en ese momento, sí que podía marcarla más adelante, y efectivamente es lo que hemos hecho a posteriori. Es decir, ¿qué hemos cambiado? Bueno, pues hemos cambiado los colectores de admisión, la mariposa de admisión, la válvula DISA, generando, digamos, unos conductos más grandes que puedan coger más aire para, digamos, inyectar más gasolina y crear más potencia a la hora de la combustión del motor, ¿no? Y junto con eso y una mejor salida de gases de escape, que fue el vídeo de los colectores de escape con los que subimos 11 caballos, que también os lo voy a dejar por aquí, pues hemos conseguido subir de potencia al coche. Y eso, de cara a hacer una electrónica, que a día de hoy ya está hecha, pero ya os hablaré más adelante en otro vídeo de ella, de hacer repro en un atmosférico, cosa por la cual os deberíais suscribir porque no es un tema que se haya tratado mucho en YouTube, pues hemos subido potencia y hemos subido bastante más potencia de la que yo me esperaba incluso en un principio. Y tengo que dar mucho las gracias a un colega, ¿vale? Porque de primera es un suscriptor, pero de tanto que he hablado con él y de tantas cosas que he hecho ya con él, que ya es un colega, y es que es Cristian. En Instagram, @cristiandelgado90. Él me escribió hace ya, no sé, casi 2 años, que fue cuando empecé a hablar con él, y me empezó a decir, pues, qué podía hacer para mejorar la potencia del coche, qué cosas cambiar. Él tiene un BMW 46325 Compact y él lo había potenciado, ¿no? Y él había logrado ponerlo en, no sé si 215 caballos o algo así, haciendo más o menos lo que hemos hecho en mi coche, solo que yo llego un poquito más allá. Y luego también que él tiene como 300.000 kilómetros o no sé, una barbaridad, tiene muchísimos kilómetros el motor de su coche. Total, que él fue el que me ha asesorado desde un principio, el que me ha aconsejado, el que me ha dicho qué cosas cambiar, qué piezas comprar, me ha ayudado un montón, así que le debo muchas gracias. O sea, además que estoy súper agradecido con él porque me ha ayudado un montón. Es que es más, es que ha ido un paso más allá, no solo se ha limitado a asesorarme o a aconsejarme o nada de eso, no, es que el tío se vino desde Valencia un fin de semana para ayudarme a montar los colectores de admisión. Y digo ayudarme por decir algo, porque es que prácticamente los montó él, porque él me decía, no, yo esto ya lo he montado en varios coches y tal, se lo sabía de pe a pa. Entonces el chaval vino desde Valencia y prácticamente yo grababa un poquito y le ayudaba en cuanto necesitaba una herramienta o me pedía algo, y él estuvo ahí trabajando y me montó los colectores de admisión. O sea que un crack el chaval. Total, que me enrollo. Hemos montado unos colectores de admisión del M54 B30, que sería el BMW E46 330 o el Z4 3.0. Son unos colectores de admisión un poquito más grandes, y sobre todo donde sí que más se nota la diferencia es en la válvula DISA, que es como una válvula que regula un poco la entrada de aire, y la mariposa de admisión, que bueno, es lo que tú con el pedal del acelerador abre más o menos. Lo que pasa es que en este coche es electrónica, no es la típica que va por cable, pero aun con todo y con eso es más grande y sí que se ha notado y ha mejorado. Y ahora vamos al banco de potencia, porque no me gusta decir sí, he subido 3-4 caballos o he subido 5, 6 o 10, 11 caballos y no aportar ninguna prueba, porque, bueno, en fin, no tenéis por qué creerme, ¿sabes? No porque lo diga alguien en internet tiene por qué ser cierto. Yo me fui al banco de potencia de TM Racing, como sabéis, trabajamos con ellos y hacemos cosas con ellos, y dentro de poco voy a organizar otro Dino Day con ellos, así que si queréis apuntaros, revisad mi Instagram, que voy a estar publicando las cosas por ahí, deberíais seguirme, por cierto. Así que nada, vámonos al banco de potencia de TM Racing y vamos a probar cuánto ha subido con los colectores de admisión, la mariposa y la válvula DISA del 3.0. Bueno, y ahora, después de haber montado los colectores de admisión y la mariposa y la válvula DISA del 3.0, vamos a lanzarlo. Vamos a ver qué diferencia hay antes de la repro, y cuando hagamos la repro vendremos y volveremos a lanzarlo. Tenéis ahí el coche, lo están montando. Maravilloso el ruido. El culpable. Está Billy montándolo.
Es que justo se pone a grabar y te le das otra vez a la pistola. Lo dicho, que vamos a lanzarlo, vamos a ver cuánto da ahora con los colectores de admisión, la mariposa del 3.0 y la válvula de sal 3.0. Y luego volveremos un día con la repro ya hecha y lo lanzaremos a ver qué tal. A ver. No lo he visto. 2.14. Oh, qué bueno, qué bueno, macho. Y mira, y el par también ha subido. Qué bueno, macho. Bueno, pues ya lo habéis visto, con los colectores de admisión del 3.0 más la mariposa más la válvula DISA hemos subido a unos 2.14,5 más o menos, unos 3-4 caballos, no llega. Así que bueno, ni tan mal, la verdad es que me esperaba menos ganancia. Mira Walter. Walter odia los BMW, solo quiere Honda. Pues eso, me esperaba la verdad ninguna ganancia sinceramente y lo hacía de cara a hacer la repro, así que veremos a ver si que después de la repro nos ponemos en 2.20, ojalá, estaría súper contento. Bueno, pues ya lo habéis visto, hemos subido unos 3-4 caballos con unos colectores de admisión, una mariposa y una válvula DISA, que sinceramente todo el conjunto ese lo compré por 150 euros. La verdad es que fue un buen precio, lo encontré por Wallapop, en bastante buen estado, aún con todo y con eso le cambié, le puse todas las juntas nuevas, le di una lavada bastante intensiva por dentro y todo para cerciorarme que no estuviese lleno de carbonilla o sucio o lo que fuese. Y la verdad es que ha marcado pues más diferencia de lo que yo esperaba. Cara a la repro, ya os digo yo que se ha notado bastante, ya eso lo veréis en un próximo vídeo. Bueno, lo dicho, eso me costó 150 euros, tema de juntas y todo eso lo cuento por aparte porque eso es como un mantenimiento, no sé exactamente cuánto me costó, pero bueno, 40-50 euros como mucho todas las juntas nuevas, o sea, tampoco fue mucho dinero. Y yo tuve la suerte de que puse en venta mis colectores de admisión de 25 con la mariposa, la DISA y digamos todo el conjunto por 100 euros y voló, o sea, me la compraron en, no sé, una semana de estar anunciada, así que realmente he subido 3-4 caballos por 50 euros, pues creo que merece muchísimo la pena en un coche atmosférico. Y ya os digo que no es la subida de 3-4 caballos, que eso os aseguro que no se va a notar, ha sido la subida que ha habido después con la reprogramación. Ese es uno de los próximos vídeos que se vendrá al canal, así que ha merecido, ya os digo yo que ha merecido mucho la pena. Así que nada, dicho esto, os voy a dejar por aquí para que os podáis suscribir, para que estéis atentos de cuando empecemos a hablar de reprogramaciones en atmosféricos, en coches turbo, en qué valores se tocan, en subir el corte, en fin, en por qué merece la pena reprogramar un coche atmosférico aunque no ganes 30 o 40 caballos, pero algo sí que se gana. Y nada, nos vemos en el siguiente. Dejadme un comentario, sugerencias, dudas, lo que sea. Dale like a este vídeo y nos vemos en el siguiente.